La pleura presenta dos membranas, la pleura parietal y la pleura visceral, que están recubriendo al pulmón y se van a unir prácticamente a nivel del hilo, es decir, recubren todo lo que es el pulmón y se unen en la raíz del ilio, tanto la pleura parietal como la pleura visceral. El espacio pleural viene a ser un espacio virtual, es una cavidad virtual, ¿no? Que generalmente contiene de 5 a 15 mililitros de líquido, que se denomina un espacio virtual. Cuando esta cantidad de líquido se incrementa, ya hablamos de derrame pleural o efusión pleural. Como les decía, la pleura se compone de dos membranas, pleura parietal, pleura visceral. Ambas membranas se reúnen en la raíz del ilio. Este espacio pleural mide aproximadamente de 18 a 20 micras. ¿Y qué función tienen estas membranas pleurales? Dar el movimiento libre al pulmón. Es decir, tanto la pleura parietal como la pleura visceral van a facilitar el movimiento del pulmón. La pleura visceral sirve de soporte mecánico al pulmón, contribuye a la forma de los pulmones, establece un límite en su expansión y contribuye en la deflación del pulmón, evitando la sobredistensión de los alvéolos en la superficie, disminuyendo la posibilidad de neumotórax. La pleura también tiene circulación sanguínea, así tenemos que tiene circulación sistémica. La pleura parietal está irrigada por las arterias intercostales y la visceral tiene circulación bronquial. La irrigación de la pleura visceral es discretamente de menor presión que la pleura parietal. El sistema linfático en la pleura, también ustedes saben que todo va a ir a desembocar al conducto torácico. Tenemos, ya les había mencionado, el líquido en el espacio pleural es de 5 a 15 mililitros. En la pleura parietal los estomas miden de 8 a 10 micras. Estos van a desembocar en los vasos linfáticos infracostales y estos a su vez en el conducto torácico para luego desembocar en el sistema venoso sistémico. La inervación de la pleura, vamos a observar que la pleura visceral no tiene inervación. La pleura parietal sí va a tener inervación por los nervios intercostales, van a inervar la pleura torácica y diafragmática, y el nervio frénico va a la región central de la pleura diafragmática. Entonces, viendo la inervación de la pleura, llegamos a la conclusión que cuando el paciente que presenta derrame pleural refiere dolor pleurítico, inmediatamente pensamos en que lo que le duele es la pleura parietal, que es la que tiene inervación sensitiva. La visceral no tiene inervación. El movimiento del líquido pleural se va a dar básicamente por presiones, ¿no? Aquí ustedes pueden observar que la presión intrapleural es menor que la presión intersticial. Las membranas pleurales, es decir, la parietal y la visceral, van a ser permeables a líquidos y proteínas. Y la concentración de proteínas en el líquido pleural es baja. Aquí tenemos las presiones, tanto en pleura parietal, en el espacio pleural y en la pleura visceral. La presión hidrostática en la pleura parietal es 30 centímetros de agua. En el espacio pleural la presión hidrostática es negativa, es una presión de menos 5 centímetros de agua. Y en la pleura visceral la presión hidrostática es de 11 centímetros de agua. La presión oncótica es 34 en la pleura parietal, en el espacio pleural es 5 centímetros de agua y en el visceral 34. Aquí ambas presiones son iguales. La diferencia se encuentra en la presión hidrostática en ambas membranas. Una gradiente de presión, 4 centímetros de agua para la pleura parietal
y 23 centímetros de agua para la pleura visceral. Yendo al fondo del tema a tratar, vamos a ver, son enfermedades de la pleura. Aquí tenemos, se puede observar, derrame pleural cuando aumenta el líquido en el espacio pleural. Neumotórax, pues la presencia de aire en el espacio pleural, y los tumores son neoformaciones en el espacio pleural. O sea, en el espacio pleural, que es virtual, puede acumularse líquido, puede acumularse aire o puede haber neoformaciones, ¿no? Dependiendo de ello, denominamos derrame pleural, neumotórax o tumores. Vamos a tratar lo que es efusión pleural o derrame pleural. Se había mencionado que el líquido pleural normalmente en el espacio pleural es de 5 a 15 mililitros de líquido. Cuando se incrementa esta producción en más de 30 veces lo normal, hablamos de derrame pleural. Este aumento se puede producir o por un incremento en la producción o por una disminución en la eliminación. Entonces se va acumulando líquido en el espacio pleural. ¿En qué casos la eliminación de líquido está disminuida? Cuando hay obstrucción de los estomas de la pleura parietal. ¿Cuánto miden los estomas en la pleura parietal? Les acabo de decir. Hará 10 minutos que les hablé que los estomas de la pleura parietal miden de 8 a 10 micras, ¿no? Pero otros casos en que la eliminación de este líquido pleural está disminuida cuando hay infiltración de los ganglios linfáticos o cuando hay una elevación de la presión venosa sistémica. ¿Qué efectos va a producir la efusión pleural o el derrame pleural? El volumen ocupado va a estar dado por el pulmón pierde un tercio de volumen en el derrame pleural y los 2/3 es dado por las modificaciones de la pared torácica y el diafragma. En efusión pleural es raro ver la hipoxemia y la alteración del BQ, ventilación-perfusión, va a disminuir simultáneamente. ¿Cuál es la sintomatología que se va a presentar en los casos de efusión pleural? 15% de pacientes no manifiestan síntomas. Los que presentan síntomas refieren dolor pleurítico, dificultad respiratoria, fiebre, y la sintomatología está en relación directa a la cantidad de líquido. Cuando hay más cantidad de líquido, la sintomatología también se incrementa. A la exploración física, por lo que es la semiología de la efusión pleural, vamos a tener a la inspección un tórax asimétrico, es un tórax abombado o abovedado en el lado del derrame. Hay hipomotilidad torácica. A la palpación, la expansión pulmonar está disminuida, también hay hipomotilidad torácica. El frémito vocal está disminuido. A la percusión existe matidez y a la auscultación el murmullo vesicular está disminuido o abolido y los ruidos respiratorios disminuidos. Esta es la semiología del derrame pleural: la inspección, palpación, percusión y auscultación. Para definir derrame pleural tenemos que clasificarlo de acuerdo a su etiología, ¿no? Para ello nos basamos en los criterios de Lai. ¿Qué nos van a definir los criterios de Lai? Si este líquido se trata de un trasudado o de un exudado. Cuando hablamos de un trasudado, cuando las proteínas son menor de 3 gramos. Cuando hablamos de exudado, cuando es rico en proteínas, ¿no? Van a ser de mayor o igual a 3 gramos. También, de acuerdo a los criterios de Lai, vamos a ver la relación de proteínas en líquido pleural
sobre el suero o el plasma. En el trasudado esta relación es menor de 0.5 y en el exudado es mayor o igual a 0.5. La deshidrogenasa láctica va a ser baja en el trasudado y es mayor de 200 en un exudado. Y la relación de THL, líquido pleural, sobre suelo va a ser menor a 0.6 en el trasudado y mayor o igual a 0.6 en el exudado. Entonces recuerden, los criterios de Lai nos van a definir si hablamos de un exudado o de un trasudado. El aumento patológico del líquido pleural, ya les había mencionado que se denomina efusión pleural. En el trasudado vamos a observar un aumento de las fuerzas hidrostáticas y una disminución de las fuerzas oncóticas. El exudado generalmente lo observamos en enfermedades de la pleura, en enfermedades del pulmón o enfermedades, por ejemplo, colagenopatías que pueden presentar derrame pleural, o sea, enfermedades subyacentes, existen enfermedades de fondo. En este cuadrito podemos observar en qué patología existen trasudados y en qué patología vamos a ver exudados. Los trasudados, es decir, pobre en proteínas, se observan en los derrames por insuficiencia cardíaca, en los derrames secundarios a cirrosis hepática, en los trasudados de origen peritoneal con el urinotórax. En qué caso vemos exudados en procesos infecciosos, neoplásicos y en otro tipo de patologías. Los procesos infecciosos, principalmente en los casos de tuberculosis, ¿no? Luego tienen procesos paraneumónicos, pueden ser víricos o bacterianos, en los casos de empiema, en los casos de enfermedades parasitarias, en los casos de neoplasias, sean primarias o secundarias, también si se presenta derrame pleural va a ser un exudado, y en otro tipo de patología puede ser secundario a embolia pulmonar, a enfermedades pancreáticas, a pleuritis urémica, enfermedades inmunológicas, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la sarcoidosis, el síndrome de Dressler. También podemos observarlo en la pleuritis asbestósica benigna, en el síndrome de Meigs, y en aquellos derrames que son por fármacos. Entre ellos tenemos la nitrofuranteína, amiodarona, metotrexato, deomicina y minoxidil. Entonces, recuerden, este cuadrito es muy útil para definir en qué caso es, en qué patología hay trasudados, en qué patología vemos exudados. Podemos observar en esta radiografía de tórax un derrame pleural bilateral o una efusión bilateral, también el tercio inferior del tórax izquierdo. Se observa también en una tomografía de tórax, en ustedes el pulmón se encuentra colapsado acá a este nivel, está empujado por el líquido que se presenta en ambos hemitórax. El derrame pleural también podemos observarlo en una radiografía de tórax, que es lo primero que se observa, y vamos a observar que hay una obturación del seno costodiafragmático. La pregunta es, ¿qué cantidad de líquido existe o debe existir para que haya obturación del seno costodiafragmático? Muchas veces puede haber un derrame pleural incipiente que no obtura el seno costodiafragmático. ¿A partir de qué cantidad de líquido piensan ustedes que se va a obturar el seno costodiafragmático? De 150 a 200 mililitros. De 150 a 200 mililitros. La literatura describe 150 a 200 mililitros.
En el caso que existiera un derrame menor de 150, no va a haber obturación del seno costodiafragmático, ¿no? Pero si el paciente está presentando un derrame incipiente, en este caso por el cuadro clínico, sospechamos de derrame pleural. Si no lo vemos en la radiografía, le pedimos una tomografía o una ecografía, que nos va a ayudar a definir si existe o no la efusión pleural. Aquí vemos en otra radiografía un derrame pleural masivo. Fíjense ustedes esta radiopacidad que está comprometiendo el emitórax derecho de vértice a base. El cardio frénico prácticamente ha desaparecido. En esta otra radiografía también visualizamos una radioopacidad en el tercio inferior del hemitórax izquierdo, compatible con derrame pleural. Y a la inversa, en esta radiografía vemos una radioopacidad que está comprometiendo la base o tercio inferior del hemitórax derecho. Visualizado también en la tomografía, ven ustedes que el derrame, el líquido empuja el pulmón, como que lo colapsa hacia la parte superior. Vemos acá un derrame pleural en la base del hemitórax derecho y aparentemente, incipientemente, pudiera presentarse acá en el hemitórax izquierdo. No está obturándose el seno costodiafragmático, o sea que es un derrame menos de 150. En esta tomografía visualizamos un derrame pleural bilateral a predominio del hemitórax derecho. Decía que en caso de tengamos un cuadro clínico que sí es compatible con derrame pleural, pero no tiene evidencia radiológica, no debe también correspondido con la ecografía. Cuando el paciente presenta derrame pleural, se realiza un procedimiento denominado toracocentesis. ¿En qué consiste la toracocentesis? En extraer el líquido que se encuentra alojado acá, por ejemplo, en este caso, en el tercio inferior del pulmón, con dos finalidades. Podemos hacer una toracocentesis diagnóstica, es decir, tomar una muestra simplemente para mandarla al laboratorio, o realizar una toracocentesis terapéutica, es decir, evacuar la cantidad de líquido en los casos de que se presente un derrame masivo, como hemos visto en una de las radiografías, ¿no? ¿Cómo se realiza la toracocentesis? Se toma como punto los puntos referenciales, línea media clavicular, ¿no? Línea axilar posterior, ¿no? Y se realiza la punción previa anestesia, es decir, xilocaína a 5% sin epinefrina, sobre la costilla. Se procede a anestesiar esta zona. ¿Por qué sobre la costilla? Yo tengo que tener la certeza de que tengo que ingresar sobre el borde superior de la costilla, ¿no? Para no lesionar el paquete vascular nervioso, el VAN, vena, arteria, nervio, ¿no? Entonces, repitiendo, línea medio clavicular, línea axilar posterior y más o menos sextos como punto de referencia la punta de la escápula o del omóplato. Debajo de la punta de la escápula o del omóplato encuentra el sexto o séptimo espacio intercostal. A ese nivel, previa anestesia, me refiero, se realiza la punción con una aguja, con una jeringa de 20 generalmente, si se quiere obtener una muestra para enviar al laboratorio, solo podemos obtener 20 centímetros de líquido pleural. Y en los casos donde tenemos ya que extraer el líquido, que el paciente está disneico con la cantidad de líquido que presenta, utiliza un tubo de drenaje, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, toracocentesis diagnóstica y toracocentesis terapéutica. Observamos las características del líquido pleural.
Si es un líquido transparente, asumimos que se trata de un trasudado. Si es cero hemático, no tiene significado específico. Si es un líquido amarillo citrino, lo vemos en los casos de tuberculosis. Si es un líquido hemorrágico, o cuando es maligno. Si es un líquido lechoso, es la presencia de kilo, colesterol. Si es purulento, con mal olor, se trata de un empiema. Si obtenemos un líquido amarillo verdoso, puede ser en la artritis reumatoide, o si es viscoso en los casos de mesotelio. Es decir, espectroscópicamente tenemos que ver las características del líquido. Aquí ustedes pueden observar un líquido hemorrágico, un líquido vamos a observar un líquido transparente, un amarillo transparente, pero no tiene espuma. El líquido es más amarillo, un amarillo citrino, y espumoso. Se trata de un exudado, porque es rico en proteína. En este caso es un trasudado. Este es un quiloso en un caso de cáncer bronquial con invasión al ducto torácico. Y este es un líquido hemorrágico en los casos de una metástasis, sea de mama. Al realizar el estudio del líquido pleural, hay que determinar su color, olor, viscosidad, determinar las proteínas, deshidrogenasa láctica, glucosa, el pH de este líquido pleural, el colesterol, la celularidad, pueden ser linfomonucleares o polimorfonucleares. Se realizan tinciones, cultivos, otros exámenes, pueden ser amilasa, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, células LE, el test de ADA o la reacción en cadena de la polimerasa. Todos estos exámenes los vamos a pedir al extraer el líquido pleural. Siendo muy importante, por ejemplo, solicitar el test de ADA. ¿No? ¿Qué significa ADA? Es una enzima adenosin deaminasa. ¿Para qué nos sirve este test? Para determinar o precisar si se trata de una patología infecciosa o una patología neoplásica o no infecciosa. Entonces, el punto medio, el punto de partida en el test de ADA es 40. Si es más de 40, hablamos de un test de ADA positivo para procesos infecciosos. Y si es menos de 40, un test de ADA que nos orienta a patología neoplásica. ¿No? Un test de ADA negativo para procesos neoplásicos. Ustedes van a observar en los casos de tuberculosis, en las historias clínicas, un test de ADA de 54, por ejemplo. Entonces, sí concuerda de que es un proceso infeccioso. En otros casos clínicos, un test de ADA de 24. Entonces, sospechamos por cuadro clínico radiológico que se trata de una neoplasia. Vamos a desarrollar la tuberculosis pleural. Tuberculosis pleural se presenta en gente joven y el derrame o la efusión va a ser unilateral. El líquido va a tener un color amarillo citrino, se va a tratar de un exudado rico en proteínas, mayor de 3 gramos por decilitro, un DHL mayor de 300 y un test de ADA mayor de 45. Está en el límite superior, pero ya el test de ADA es mayor a 40. ¿No? La celularidad, los polimorfonucleares, la tinción de Zinc-Nielsen casi siempre es negativa en el líquido pleural, si nos pide un examen directo de BK, por la técnica de Zinc-Nielsen, casi siempre es negativa. El cultivo de BK en líquido pleural da una positividad en menos del 25%, entonces el diagnóstico definitivo de una tuberculosis pleural lo da la biopsia de pleura. ¿No? Con usted, esto siempre es pregunta de examen, ¿cómo se realiza el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural? Con una biopsia de pleura. El empiema viene a ser la presencia de un pus en el espacio pleural. El empiema es secundario a una neumonía complicada.
Generalmente tiene mal olor, se debe a la presencia de anaerobios. La glucosa que se presenta en el epiyema es menor de 40, la deshidrogenasa láctica es mayor de 1000 y un pH menor de 7.2. El gran cultivo muchas veces sale positivo. El hemotórax es otra patología dentro de los síndromes pleurales, pues debido a la presencia de sangre en el líquido pleural. Se presenta un hemotórax en forma aguda. El líquido va a ser hemorrágico, pero esta sangre coagula. Es secundario, generalmente el hemotórax, a un traumatismo o puede ser debido a una iatrogenia. Y el hematocrito va a superar a la mitad del hematocrito de la sangre. ¿Cuál es el tratamiento en los casos de hemotórax? El drenaje pleural. Recuerden que en hemotórax su presentación es aguda y la sangre coagula. Vamos a ver otra patología donde también hay presencia de líquido hemorrágico, pero la sangre no coagula. El quilotórax va a ser la presencia de líquido de aspecto lechoso por el líquido linfático. Es rico en grasas y ácidos grasos, pobre en colesterol. Los triglicéridos son mayor de 100 miligramos por decilitro y vemos quilotórax cuando hay una obstrucción del conducto linfático, puede ser en los casos de linfoma o cuando hay una rotura del conducto torácico por un trauma. En las enfermedades del tejido conectivo o en las colagenopatías también vamos a observar efusión pleural o derrame pleural. Así que tenemos, por ejemplo, en este cuadrito comparativo, en la artritis reumatoidea, este líquido es serohemático, en el lupus también es serohemático, pero en la artritis reumatoidea solo un 5% de pacientes cursa con efusión pleural, mientras que en el lupus eritematoso el 50% de pacientes cursa con efusión pleural. El factor reumatoideo es mayor de 1/320. En el lupus las células LE son positivas. La glucosa en líquido pleural en la artritis reumatoidea es menor de 40, siendo los valores normales en 60. Y los anticuerpos antinucleares son mayores a 1.160 y el complemento es bajo en los casos de LES. Otra patología también que se encuentra dentro del síndrome parenquimal son las neoplasias o el cáncer. ¿Qué sintomatología vamos a observar? El paciente presenta disnea, dolor torácico, baja de peso. El cáncer puede ser primario o metastásico, primario o secundario. Hay líquido hemorrágico en la cavidad pleural, pero que no forma coágulos. Y siempre se trata de un exudado. Las neoplasias lo podemos observar en el líquido pleural, que generalmente es serohemático, que se trata de un exudado y no forma coágulos. A diferencia del hemotórax, que el líquido es hemorrágico, pero sí se forma el coágulo. La glucosa en estos casos de cáncer está normal, en 60 gramos por decilitro, un pH mayor de 7.3. Cuando la glucosa disminuye, es menor de 40 gramos por decilitro, un pH menor de 7.3, se observa en una efusión o un derrame pleural de gran volumen. Indica un mal pronóstico y a un estadio 3, en el estadiaje de las neoplasias pulmonares, el TNM, tumor, ganglio y metástasis, ¿no? Cuando ya se encuentra en un estadio 3, no tiene ya opción quirúrgica y es de mal pronóstico. ¿Qué hacer en estos casos? Tratamiento paliativo, drenaje a repetición y pleurodesis, que es un procedimiento que consiste en tratar de eliminar o de drenar toda la cantidad de líquido pleural que se ha acumulado e instilar bleomicina a fin de que ambas pleuras se peguen, ¿no? ¿Qué se busca con la pleurodesis? Buscar que la pleura parietal con la pleura visceral se peguen y eviten la acumulación de líquido.
Muchas veces es difícil lograr esto porque el derrame o la efusión pleural en los casos de neoplasias es recidivante. Ustedes extraen hoy día 800, 1500 centímetros cúbicos y mañana se volvió a llenar, es decir, recidiva muy rápidamente. Entonces coloca un tubo de drenaje tratando de evacuar toda la cantidad de líquido. Cuando ya más o menos asumimos con una tomografía, una ecografía que el líquido ha disminuido, es el momento de tratar de que se peguen las pleuras, se instila bleomicina. Anteriormente se instilaba talco a fin de tratar que estas pleuras se peguen, pero se ha observado mucha reacción adversa y se han formado granulomas. Entonces, actualmente ya no se utiliza talco al momento de realizar la pleurodesis. También dentro de esta patología tenemos el mesotelioma, que es un cáncer de la pleura y del peritoneo. Generalmente se presenta por exposición al asbesto. La sintomatología va a ser tos, disnea, dolor torácico, baja de peso. Es difícil el diagnóstico microscópico, se realiza inmunohistoquímica. El mesotelioma se presenta generalmente en pacientes varones y mayores, ¿no? Más o menos 50 años. Casi nunca se observa un mesotelioma en un paciente varón joven, ¿no? Generalmente se presenta a una edad promedio de la vida, 40 a 50 años. Tiene un pronóstico de 9 meses sin tratamiento y el RP que se indica puede ser cirugía, radioterapia o quimioterapia. Generalmente vemos mesotheliomas, por ejemplo, en obreros de construcción civil o en trabajadores de las fábricas de cemento, ¿no?, que están expuestos al asbesto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Un endurecimiento de la pleura, de la pleura parietal visceral, se endurece, trata de colapsar el pulmón. Miren ustedes acá, lo hace como una bota de cuero, y la principal manifestación que va a presentar el paciente es la disnea. En un derrame pleural maligno obtenemos una citología positiva de 40 a 87%, con una biopsia pleural cerrada de 39 a 75%. Si con estos procedimientos no logramos determinar la malignidad del derrame, procedemos a otros procedimientos, entre ellos la videotoracoscopía o a realizar una biopsia pleural abierta. Estos dos últimos procedimientos se realizan ya en sala de operaciones, mientras que una toracocentesis se puede realizar en un ambiente de piso, pero que reúna las condiciones de bioseguridad, un ambiente adecuado. Tampoco vamos a realizar una toracocentesis en cualquier lugar, ¿no? Mucho menos en la cama del paciente. Siempre se le tiene que llevar a un ambiente adecuado donde el paciente se sienta cómodo y haya todas las medidas de bioseguridad, incluso contar con un coche de paro cardíaco por las complicaciones que han ocurrido. Puede producir un reflejo vasovagal, un cuadro de hipotensión, ¿no?, o un desvanecimiento del paciente. Es decir, siempre hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir. Aparentemente, toracocentesis es un procedimiento simple, pero que implica muchas complicaciones. Aquí tenemos una imagen del derrame pleural, ¿no? Para hacer la biopsia pleural, me refería a la imagen de las agujas que se utilizan en los casos de realizar biopsia pleural con el fin de obtener un diagnóstico definitivo. El paciente es el mismo, el procedimiento es el mismo, ¿no? Línea axilar media y línea axilar posterior debajo de la escápula como puntos de referencia. Las agujas que se usan son la aguja de Abrams, la más frecuente, o la aguja de Kevin, pero generalmente en la práctica clínica utilizamos la aguja de Abrams.
les había mencionado una toracoscopía diagnóstica que se realiza ya en sala de operaciones en los casos de enfermedades pleurales, lesiones pulmonares periféricas o lesiones medias finales. Otra patología que se encuentra dentro de los síndromes pleurales es neumotórax. ¿Qué significa neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿no? Esta penetración del aire a la pared torácica puede deberse a un trauma o puede ser iatrogénico. Es decir, al realizar una toracocentesis también podemos producir un neumotórax, ¿no? Se produce la fuga del aire del parénquima pulmonar, puede ser en una enfermedad pulmonar primaria o secundaria. En aquellos pacientes que están sometidos a un ventilador se produce barotrauma, o en aquellos donde se realiza algún procedimiento en la vía aérea, una traqueostomía. En los casos de neumotórax hemos visto que normalmente la presión en el espacio pleural es negativa, la presión hidrostática es menos 5 centímetros de agua y el aire va a fluir o fluye por gradiente de presiones hasta nivelarse las presiones. Es decir, el aire fluye del alveolo hacia la pleura cuando hay ruptura de la pleura visceral. Y el aire fluye de la atmósfera, es decir, de fuera hacia la pleura cuando hay ruptura de la pleura parietal. ¿Cuál es la etiología del neumotórax? Va a ser la ruptura de bulas. Estas bulas localizadas en el vértice del pulmón. Al romperse estas bulas hay fuga de aire, produciéndose el neumotórax. Las bulas se van a formar por enfermedades congénitas, cuando hay una inflamación de los bronquiolos, cuando hay una degradación de las fibras de elastina o hay un desbalance en el sistema proteasa-antiproteasa, o también cuando hay un incremento de la presión intraalveolar. Neumotórax lo observamos en pacientes jóvenes, altos y delgados. Es frecuente, sobre todo en aquellos pacientes fumadores, jóvenes fumadores, 20, 25 años, son más propensos a realizar neumotórax. En el neumotórax la presión pleural cae cerca de 0.20 centímetros de agua por centímetro de altura vertical. La presión pleural es más negativa en el ápice del pulmón, en las personas altas. De ahí que trata de explicar la etiología del neumotórax. Mayor formación de bulas se va a observar en las personas altas y que tienen predisposición genética. En la etiología del neumotórax se menciona al tabaco como un factor etiológico. Los fumadores tienen un alto riesgo de presentar neumotórax, de 7 a 102 veces con relación a los no fumadores. Y también se describe que el neumotórax puede tener carácter hereditario y está ligado a un gen autosómico dominante. Entonces lo pueden en la etiología el tabaco o también factores genéticos. ¿Cómo se clasifica el neumotórax? El neumotórax tenemos que puede ser espontáneo y traumático. A su vez, el neumotórax espontáneo se clasifica en primario y secundario. Primario cuando no existe una enfermedad pulmonar previa y secundario cuando sí existe una enfermedad pulmonar previa. El neumotórax traumático puede ser accidental o iatrogénico. Accidental en un trauma contuso, por ejemplo, en un accidente automovilístico, ustedes habrán escuchado hablar de neumotórax, ¿sí? El paciente que presenta neumotórax, a veces cuando hay un choque y parte del timón se le incrusta en el tórax al chofer, y se realiza un neumotórax. O en un trauma por arma punzo penetrante, ¿no?
Iatrogénico puede ser al realizar un procedimiento de una biopsia transparietal en la cual colocar un catéter en la subclavia al realizar una toracocentesis o al realizar una biopsia pleural. Entonces, sí, el neumotórax se clasifica en espontáneo y traumático. El neumotórax espontáneo primario, es decir, no existe una enfermedad previa del pulmón, se va a presentar entre los 10 a los 30 años. Por eso decía, se presenta en las personas jóvenes, se da promedio 20 a 25 años y sobre todo fumadores. Es raro ver neumotórax espontáneo primario en pacientes encima de los 40 años. La incidencia de este neumotórax es 9 casos por en una relación 6:1 al sexo masculino sobre el femenino. 10% tiene historia familiar de neumotórax. Mayor presentación en individuos altos y delgados. La recurrencia de este neumotórax espontáneo se describe entre 16 a 52%, en promedio 30%. Esta recurrencia va a ser mayor entre los 6 meses a los 2 años de haberse presentado un neumotórax inicial y tiene mayor frecuencia en aquellos pacientes que presentan fibrosis, que observa en la radiografía, en pacientes asténicos o en pacientes fumadores y muy jóvenes. Entonces, recuerden que el neumotórax espontáneo primario tiene una frecuencia promedio del 30% y va a ocurrir entre los 6 a los 2 años de haberse presentado el neumotórax inicial. El neumotórax secundario, es decir, donde existe una enfermedad pulmonar subyacente, se va a presentar como complicaciones de estas enfermedades obstructivas, principalmente cavitarias o fibróticas. Por ejemplo, el paciente puede padecer de EPOC, puede tener una tuberculosis cavitaria, puede presentar una fibrosis pulmonar. En esos casos puede desarrollar un neumotórax espontáneo. La incidencia de este neumotórax es 6.3 por 100.000 en varones y 2 por 100.000 en mujeres. Se observa en mayores de 40 años, siendo el pico, 35 años, y tiene una recurrencia mayor del 50%, presentándose esta recurrencia al primer mes. ¿Cuál es la clínica? El neumotórax primario espontáneo, ya sea primario o secundario. El primario se va a presentar en reposo. Un 90% se presenta en reposo. Refieren dolor torácico en un 96%, una disnea súbita 80%, tos en un 10%, taquicardia y el examen físico un volumen vesicular disminuido o hipersonoridad torácica. Este neumotórax, como les mencionaba, un pequeño esfuerzo, ya sea empujar un carro o mover algo pesante, pueden desarrollar un neumotórax, es decir, se rompe una bula y presentan una disnea súbita. Recuerden, un dolor torácico súbito de un momento a otro en una persona que prácticamente ya está en reposo, evidente hay que pedir neumotórax. El neumotórax secundario, lo que vamos a observar es disnea severa al 100%, el dolor torácico es menos frecuente, se presenta hipoxemia e hipotensión en un 16%, y el examen físico es similar al neumotórax. Una radiografía de tórax con un neumotórax pequeño, una radiografía expirada, hay desviación del mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Y un 15% equivale a 1 centímetro de separación, 2 centímetros a 20% sucesivamente. Otra radiografía de un neumotórax espontáneo secundario, es difícil diferenciar las bulas, puede ser
de tórax, y este neumotórax espontáneo secundario no se mide en porcentajes, a diferencia del neumotórax espontáneo primario, que sí lo vamos a medir en porcentajes. Aquí en esta radiografía podemos observar que es un paciente que presenta una lesión bilateral que compromete el tercio superior del hemitórax derecho, y en este otro hemitórax el compromiso es de los 2/3 superiores. Posiblemente sea un caso de TBC bilateral, donde el paciente va a presentar un neumotórax secundario sobre una enfermedad subyacente. ¿Cuáles son las causas del neumotórax espontáneo secundario? Se había mencionado que existe una enfermedad de fondo, ¿no? Existe una enfermedad subyacente. Es decir, puede existir EPOC, tuberculosis, fibrosis pulmonar, neumonía necrotizante, cáncer de pulmón, asma, neumonía intersticial, irradiación áxica, en el pulmón reumatoideo, la esclerodermia, fibrosis quística, la linfangiomatosis, en el síndrome de Marfan, en un caso de quisquillosis espontáneo secundario, en los casos de neumonía por neumocystis carini o en los casos de sarcoidosis. Es decir, siempre existe una enfermedad de fondo en los casos de neumotórax espontáneo secundario. En esta radiografía podemos observar un caso de neumotórax. ¿Dónde lo observan? ¿Dónde se observa el neumotórax? Lo que vamos a observar radiológicamente es una hipertransparencia, ¿no? ¿En qué hemitórax lo ven? O sea, no hay parénquima pulmonar, lo que es una radiotransparencia, se observa bien negrito, ¿no? ¿En qué hemitórax lo observa? ¿Se observa? No. En este caso el neumotórax está a este nivel. Comparen ustedes la densidad. En el neumotórax lo que vamos a observar es una hipertransparencia. Aquí tenemos otra radiografía de un neumotórax espontáneo primario. En este caso está localizado solo en esta placa, a este nivel tercio superior del tórax derecho. Y en esta otra radiografía podemos ver que el neumotórax es más extenso, ¿no? Ustedes pueden ver acá una línea que delimita, y comparativamente la densidad, esta es mayor radiolucidez o radiotransparencia, ¿no? Es un hemitórax que tiene casi todo el hemitórax derecho, mientras que en esta zona solo es el tercio superior del hemitórax derecho. En esta otra radiografía podemos observar también el neumotórax en esta zona, que es la misma radiografía de la anterior. Y en la tomografía, esta radiotransparencia la podemos visualizar mejor. Miren ustedes, ¿no? El pulmón está colapsado a este nivel, y también a este nivel, y esta hipertransparencia que es que la tomografía permite visualizar nítidamente la hipertransparencia. Aquí no hay parénquima pulmonar, mientras que acá también hay aire en el pulmón, pero no se trata de un neumotórax. Comparen ustedes la densidad en ambos campos pulmonares. Les vuelvo a repetir, en el neumotórax no hay parénquima pulmonar, solamente es presencia de aire. Y ahí esa radiolucidez o radiotransparencia. ¿Cuál es el manejo en el neumotórax espontáneo primario? Si el neumotórax es menos del 20%, el manejo simplemente es observación. Si el neumotórax es más del 20%, el manejo es drenaje con tubo de toracotomía, es decir, se coloca un drenaje pulmonar. Aquí ustedes pueden observar las formas de drenaje en la cabina pleural. Aquí se
que tiene un líquido hemático y ¿no? O la tetilla del paciente, ¿no? Quinto, sexto espacio intercostal. Una emergencia médica constituye el neumotórax a tensión, ¿no? En el neumotórax a tensión lo que vamos a observar es una desviación de la tráquea, hay compresión del corazón y grandes vasos, existe un compromiso hemodinámico y el diagnóstico se realiza clínica y radiológicamente. El paciente va a presentar una disnea súbita, una disnea intensa, gran compromiso hemodinámico. Vamos a observar en esta radiografía es un neumotórax a tensión que compromete desde el vértice hasta la base, aquí es un nivel hidroaéreo, y en esta otra radiografía un neumotórax que está comprometiendo el hemitórax derecho. Cuando se produce una tensión, muchas veces el aire fuga de dentro hacia afuera y produce un enfisema subcutáneo. Ustedes observar acá al paciente que en la cara anterior del cuello presenta aire, es decir, crepita. Si ustedes se tocan el cabello y lo frotan al lado del oído, pues son los crepitantes. Y si presionan acá al paciente en el anterior del tórax, cuello, cara, es decir, el aire puede salir o puede disecarse al tórax, al cuello, a la cara. Entonces, en estos casos se hace una descompresión con aguja, una aguja simple, una aguja número 18 que se coloca para cargar las jeringas, ¿no? Es una aguja número 18 procede a hincar al paciente, como que procedieran ustedes a hincar un globo para que se vaya desinflando, ¿no? Igual es un procedimiento que se realiza en los casos de neumotórax a tensión para lograr una descompresión, porque todo el aire es acumulado por esta zona. Hidroneumotórax viene a ser la presencia de agua y aire en el hidro, agua, neumotórax, aire. ¿Qué vamos a observar radiológicamente? Siempre un nivel hidroaéreo, ¿no? Se había mencionado, donde vean ustedes un nivel el nivel hidroaéreo y la radioopacidad basal. Y en la tomografía podemos observar el aire, ¿no? El pulmón colapsado y la presencia del líquido o derrame pleural en la parte basal. Este es un hidroneumotórax bilateral. Y por último vamos a hablar del derrame pleural maligno, hacer metástasis de un tumor primitivo extrapleural. Y menos del 2% se origina en la pleura, denominado el mesotelioma pleural maligno, ¿no? El mesotelioma pleural maligno se va a formar en las células mesoteliales pleurales y se desarrolla, como ya les había mencionado, a partir de la exposición al asbesto, con un periodo de latencia de 30 a 40 años, desde la exposición inicial hasta la evidencia o la expresión del tumor. Eso decía que se presenta en la edad media de la vida, ¿no? 40 años a más, generalmente, ¿no? En el derrame pleural maligno, que vamos a demostrar, las células neoplásicas en el líquido pleural, o se observan células tumorales pleurales. En esta radiografía podemos observar
un derrame pleural derecho. La angiogénesis favorece el desarrollo de los vasos sanguíneos a través de los cuales las células neoplásicas se van a desplazar. En el derrame pleural maligno hay una alteración en la permeabilidad capilar a nivel pleural por afectación tumoral, es decir, por la presencia de células tumorales, produciendo un paso de células y proteínas a la cavidad pleural. Aquí faltó la P, un error de P. En la clínica del derrame pleural maligno, vamos a tener tos seca persistente, dolor torácico, la disnea que se va incrementando progresivamente con la evolución de la enfermedad y va a depender de la magnitud del derrame, ¿no? A mayor derrame, mayor disnea. Por eso decía, hay una relación directa. La situación funcional respiratoria previa del paciente y la afectación neoplásica pulmonar que pueda tener el paciente. Generalmente se realiza una toracocentesis evacuatoria, pero no siempre mejora con este procedimiento. Aquí tenemos, pueden ustedes observar en esta tomografía, un derrame pleural maligno que está colapsando a este nivel, a nivel del líquido, y todo esto es derrame pleural, generalmente es neoplásico. Pulmón, un cáncer de mama, un linfoma o leucemia. El diagnóstico del pleural, del delito pleural, para tener confirmación histológica o realizar una toracoscopía o estudios inmunohistoquímicos, ¿no? Aquí se menciona que los marcadores biológicos ayudan a detectar precozmente la enfermedad, en los casos del mesotelioma pleural maligno, ¿no? Y la radiografía de tórax va a mostrar un derrame pleural unilateral, un engrosamiento irregular de la pleura, una reducción del volumen de pulmón por encarceración y un ensanciamiento del mediastino o placas pleurales calcificadas. Entonces, estas son las manifestaciones que va a dar el mesotelioma pleural maligno. Si recuerdan ustedes la imagen radiográfica, es un pulmón que está colapsado, encogido, ¿no? Y la pleura está endurecida o engrosada, ¿no? Aquí se realiza el estadiaje del mesotelioma pleural maligno, ¿no? Para que realice la extensión del tumor, la extensión anatómica del tumor, y con ello establecer más o menos una supervivencia que pueda tener el paciente, ¿no? Con ello también detectamos factores pronósticos. Es el famoso TNM, como mencionan acá, identificar el factor T, tumor, el N, la afectación ganglionar, y M, el factor metástasis, el N, ¿no? Con ello podemos evaluar un pronóstico en el paciente. Así tenemos que cuando el T, el tumor, está avanzado y hay existencia de metástasis en los ganglios linfáticos, tienen mucha influencia o implicancia en la supervivencia del paciente. En este cuadrito podemos ver la supervivencia media que se establece de acuerdo al TNM en su estadio 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en el estadio 1, una supervivencia de 35 meses, que aproximadamente es 3 años. 12, 12, 24, 36, o sea, el paciente una supervivencia de 35 meses. En el estadio 2, una supervivencia de 16 meses, y en el estadio 3, 11 meses, y en el 4, ya es un mal pronóstico normalmente, con una supervivencia de 6 meses. Pero siempre hay que pensar, esto lo establece la literatura, esto se escribe en los libros, pero a veces Dios es grande, y a veces no se puede decir al paciente en un estadio 2, 16 meses, y el paciente sobrepasa los 16 meses, puede vivir años, ¿no? Entonces, todo depende de la voluntad de Dios, ¿no? Pero académicamente se establecen
se establece el estadiaje de los mesoteliomas o en todas las neoplasias para definir un factor pronóstico. ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí ha sido el desarrollo de lo que son síndromes pleurales, viendo la patología de derrame pleural, neumotórax, empiema, neumotórax, oraciones que pueden presentarse en la cavidad pleural, dentro de ellas la que se describe el mesotelioma pleural maligno. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Hola. Chicos, ¿se encuentran o se han ido? Creo que no hay preguntas, doctor. A ver, vamos a ver la asistencia, ¿no? Tengo que marcar la asistencia. Sí, te escuchamos, doctora. Sí me escuchan, ¿no? Bien, entonces, les vuelvo a repetir, es un resumen de lo que son